continuación, tenemos otro expositor de la Hermana República de México, el doctor José de Jesús Navejas Macías, quien dentro de la síntesis curricular podemos decir que es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, es fiscal del Centro de Estudios Latinoamericanos de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario, miembro de honor del Círculo de Estudios Donoso Cortés de Badajoz, asociado de la Agrupación Cundinamarquesa de Estudios de Derecho Administrativo de Chía, Cundinamarca, Colombia, colegiado y presidente honorario en la Ciudad de México del Centro de Estudios Históricos en Derechos Humanos Diego Torres en Santiago de Tunja, Colombia. Fue miembro del Consejo Científico de la revista UDES de Colombia, además miembro del comité editorial de la revista Latinoamericana de Derecho Procesal, editado en Buenos Aires, Argentina, autor de obras en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, editadas en México, Colombia y Perú. Con esta gran experiencia, el doctor José de Jesús Navejas nos va a hablar sobre el tema, el impacto del COVID-19 en la implementación de la justicia en México. Bienvenido, doctor Navejas, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias, un privilegio estar con el Instituto Panameño de Derecho Procesal, capítulo Chiriquí. Es hermoso, yo he estado en Panamá, capital, pero espero, ya que regresemos a las condiciones anteriores, estar con ustedes presentes. Es un privilegio la invitación. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que me haya presidido un gran amigo, un excelente jurista, el doctor Corado. Un hombre muy agradable y preparado. Y me encantó la sesión de preguntas bien interesante que dio margen a muchas cosas y que, bueno, a lo mejor quisiera hacer hincapié en algún detalle antes de entrar. Es cierto, por ejemplo, en este tema con la pandemia, algo totalmente inesperado y que a final de cuentas, cómo se recepciona en nuestros países es muy complicado en temas de justicia. Entonces, cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de ponderar la salud y la vida de las personas, pero ya vinculadas a grupos vulnerables que efectivamente el protocolo adicional de San Salvador los maneja en los artículos 16, 17 y 18, referido precisamente a niños, niñas y adolescentes, el 16, el 17 ancianos y los terceros con personas con capacidades diferentes, pues hubo por ahí una guía bioética que incluso hablaba originalmente de cómo iban a ser tratados en los hospitales en caso de que el sistema de salud colapsara. Y entonces se generó, ¿no se escucha? ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchan? A ver. Yo tengo ahí, a ver, perdón, no estoy escuchando. A ver, si me mandan un mensaje, no. Ahora no escucho. ¿Ahora sí? ¿Listo? No le escucho. ¿Sí me escuchan ustedes a mí? ¿Sí? Perdón, perdón. Una disculpa a todos. Regreso. Bueno, ya le hicieron una exposición excelente el doctor Corado y con varias preguntas súper interesantes que generan siempre la riqueza en las exposiciones. Eso es claro siempre, ¿no? Decíamos, cuando viene este tema tremendo, esta pandemia, evidentemente es algo inesperado, esa es una realidad. Y que al final de cuentas agarra desarmado al sistema de justicia, que ahorita vamos a hacer un viraje que hemos hecho nosotros en la Academia Mexicana de Derecho de toda América Latina, incluido más bien Iberoamérica, cómo estaba el estatus precisamente de la digitalización en el tema de impartición de justicia. Y vemos que van a ser pocos países siendo muy francos, que eran los que estaban avanzados. Por ejemplo, Paraguay ya tenía la juez digital
ya había años atrás, 3, 4, 5 años, la provincia autónoma de Buenos Aires había desarrollado temas muy interesantes. En el caso chileno había generado, incluso con una coordinación de la Corte, el Poder Judicial, con la Defensoría Pública. En ese momento trabajó muy bien que era el director a nivel Chile, en la Mercosur y en la Iberoamericana de Defensores Públicos, André Manque. Y México, el caso muy concreto, había avances muy interesantes en el estado de Nuevo León. México tiene 32 entidades, y en el caso de Guanajuato. Bueno, pues preguntaban al doctor Calado todo este tema en la ponderación de derechos, y entonces se hizo la guía bioética. Y hablaban de ponderar en el caso de que colapsara el sistema de salud de nuestro país, de que se ponderan primero a las personas de la tercera edad, que eran las que tendrían que atenderse en automático. Y se generó una gran polémica, a todo el mundo disgusto, que el principio de igualdad, un montón de cosas y detalles. Y ahora en el tema de la vacunación, ese ha sido el gran parámetro. O sea, evidentemente, quienes se convierten en grupos vulnerables que per se no lo eran, pero que se terminan convirtiendo por la pandemia, ¿verdad? Todos los médicos, decía atinadamente el doctor Corado, a los médicos de las instituciones privadas se los estaba negando, contraviniendo el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tenían el principal mecanismo, el gran mecanismo de protección constitucional, que es el juicio de amparo, creado en México en 1840 a través de un proyecto generado ya en una constitución, en la Constitución Yucateca de 1841. Pero lo interesante es que ahora, en el tema de que se está llevando a cabo la vacunación, se están siguiendo esos parámetros y esos estándares. Es decir, primero las personas de 60 en adelante, o sea, si hay 100 de 100 no importa, y luego de 50 a 60, por ejemplo, ahorita van, y ya van a venir de 45 a 49, perdón, y así se va a hacer sucesivamente. Es decir, se respetó ese tema. Se me hizo muy simpático porque en ese tema ya no hubo conflicto, o sea, no fue el mismo manejo cuando era algo muy similar. Evidentemente, ya dijo precisamente el doctor Corado, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una gran actividad a partir de la pandemia, porque pues es un tribunal constitucional en la jurisdicción constitucional supranacional. Evidentemente tenemos el tema de la tutela de doble fuente, reiterando que originalmente México, lo vamos a ver un poco más adelante, establecía que solamente originalmente que envía sentencia, las sentencias en las que México fuera estado de parte era vinculante, lo que se manejaba de manera errónea, es cosa juzgada, y eran un criterio orientador originalmente las sentencias en las cuales México no fuera estado parte, conforme al expediente varios 912/10, que veremos más adelante cuando hablemos de motivos en el tema legislativo, que va a ser muy interesante. Aquí quiero aludir, se tocaron muchos temas maravillosos que podrían haber tocado en mi conferencia, que le voy a dar un ajuste, y que la verdad, a partir de ellos se han venido generando muchísima jurisprudencia. Se ya habló de la sentencia de la Cajanat contra Argentina, la Poblete Vilchis contra Chile, en temas de salud, en temas de salud indígena, de los servicios públicos básicos, es decir, ya abordando, con base al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el desarrollo progresivo, dándole autonomía al trato, como decía antes Corado, no vinculándolo con otros derechos de primera generación. Es algo que se está entendiendo muy bien, y que creo que de alguna manera no hay cosa mala que no te traiga cosas buenas. Se ha impactado en el tema, en el sistema interamericano, y ha venido a generarse un gran auge con toda la sentencia, la riqueza de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de derechos que podríamos llamar de tercera generación, incluso de cuarta generación. Y aquí hay algo muy interesante. Ese protocolo adicional de San Salvador, hoy, con todo lo que se ha venido generando a través de la pandemia, ha adquirido una vigencia enorme, ¿no? En el artículo 10, el derecho a la salud; el artículo 11, a un medio ambiente sano, donde dice que se incluye el derecho a los servicios públicos básicos; el 12 a la alimentación. O sea, son temas, incluso el 13 el 12 a la alimentación, el 13 a la educación. Son temas que están muy vinculados, y que hoy en día pues se ha tomado con ese tema, con ese aspecto del desarrollo progresivo, con base a ese artículo 26, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es claro que cuando llega este conflicto nos agarra desarmados, desinformados. Tan es así que es muy claro que no han encontrado verdaderos medicamentos para curar esto. O sea, se han tomado a nivel internacional estudios con medicamentos existentes que puedan tener, sobre todo, algunas cualidades para atenuar lo que es el COVID-16, la enfermedad. Incluso la vacuna hay que ponérsela, pero de alguna manera es experimental. Se tardan muchos años en generarse este tipo de vacunas. Se tuvieron que acelerar, va a verse las reacciones, se va a ver el tiempo qué tipo de, hasta dónde te genera inmunidad, que la gente dice, ya soy inmune, no, cuál es el lapso que te genera ese porcentaje de inmunidad, etcétera. Muchas cosas muy, muy interesantes que hoy en día pues somos objeto de un proceso experimental necesario e importante. Digo, hay que vacunarse. Se altera todo, evidentemente, los ámbitos, el ámbito económico, el ámbito social, y esto repercute directamente en el tema de la justicia, no en México, no en América Latina, en el mundo entero. O sea, nosotros vemos todos estos aspectos que tendrían que tratarse de lleno, como son los juicios en línea, pues todos estos tribunales producto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Tecnológicos, el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ya generados a través de este tipo de tecnologías, todo el aspecto operativo de estos juicios, todo esto era algo que verdaderamente se había descuidado. Y digo que se había descuidado porque temas de esta naturaleza se abordaron en México se va a cumplir en 6 de junio de este año 10 años de la nueva ley de amparo, una extraordinaria reforma, perdón, fue en 2013 de la reforma constitucional en materia de amparo. Y en esta reforma constitucional, pues ya en la nueva ley de amparo de 2013 se abordan el tema de los juicios en línea, en realidad, del tema de los juicios, de la digitalización judicial, se aborda de alguna manera como tema de economía procesal muy necesaria, la firma electrónica, etcétera. Y la verdad era poco recurrida por los mismos litigantes. Yo sí considero que nos agarró en el tema de la justicia más desprotegidos porque en mucho flojeamos. O sea, esa es una gran realidad. Si yo les estoy hablando de casos muy específicos, sobre todo en Paraguay, con su juez digital, el caso de algo que había desarrollado la Corte en Costa Rica y algo se hizo en Buenos Aires interesante, eran muy pocos casos en nuestra América Latina. España estaba en cero. El director de la Escuela Judicial, Jorge, lo comentó públicamente en la academia. Y en el caso mexicano, quitando las entidades federativas originalmente de Guanajuato, reitero, y Nuevo León, que en Nuevo León ya va a tener incluso el fiscal, está trabajando el tema del fiscal robot, pues encontrábamos que las demás entidades federativas materialmente no tenían nada. Entonces nos encontrábamos con un panorama sumamente conflictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en México los tribunales, por ejemplo, no tienen la asignación constitucional, o sea, en las constituciones locales de las entidades federativas, de acuerdo a la forma de organización, a la forma de Estado, sobre todo la asignación de dineros de manera constitucional, un presupuesto constitucional. De entrada depende de muchos factores, depende de muchos análisis y muchas discusiones vía parlamentaria. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con muchísimos conflictos, ya decía el doctor Jurado, del tema no nada más de la normatividad, sino de las políticas públicas, todos estos elementos importantísimos que tienen que generarse. Pero por la cuestión de tiempo, yo quisiera abordar básicamente de entrada, ¿sí? Lo que es el aspecto legislativo, ¿no? Nos encontramos un panorama oscuro donde verdaderamente nos acecha la muerte, donde en nuestros países, yo creo que el que había manejado hasta hace 2 meses, algo así, bien la pandemia había sido Uruguay, que había generado un cuerpo científico, científicos de muchas ramas autónomos al gobierno, pero ayer lo comentaba hace unos días con el fiscal
precisamente de la República Oriental del Uruguay, se dispararon los casos. Entonces, aquí hay algo muy importante que establecer. Nos ha venido alcanzando. Otra vez estamos checando cómo hay un déficit incluso hospitalario y ahora de oxígeno en Argentina. En varios países se regresan a estar en casa. Todos estos planteamientos del debate de la libertad ambulatoria, pues, o sea, ya lo analizaremos. Y por esa razón se hace un planteamiento muy interesante por parte del senador, por parte de un senador, Ricardo Monreal, es un hombre conocedor del derecho constitucional, en el sentido de reformar, hacer algunas adiciones sobre todo al artículo 17 constitucional. En materia administrativa, en materia de amparo, se habrá avanzado. En la práctica, en la materia administrativa, había muchos avances con el juicio en línea. En materia de amparo, estaba generado en la legislación secundaria, en la legislación precisamente relativa a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en la práctica era un mínimo. No había expedientes en línea, nada menos alguien quería meterse a litigar en línea, etcétera. Pues se establece que vamos a hacer esto. Vamos a generar, sobre todo, este aspecto importante, que es la legislación. Constitucionalmente, generar adiciones al artículo 17 constitucional. Yo creo que en este tema de la división de poderes, donde uno de los principios básicos es la separación y distribución del poder como forma de organización política, con poderes delimitados y equilibrados, que tengan mecanismos de control intraorgánicos y extraorgánicos verdaderamente transparentes, funcionales y realmente rígidos, y que a través de ellos se genere el tema de racionalizar el poder para evitar la arbitrariedad, pues será algo muy interesante, porque evidentemente venía el papel importante del poder legislativo dentro de la división de poderes en el caso mexicano, donde se reconoce precisamente al poder legislativo, específicamente en México, en la Cámara de Diputados, este poder legislativo manejado por el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el órgano en el cual reside la voluntad popular, reconociendo a la ley como esa voluntad institucional de nuestro Congreso, en verdad, donde se establece todo un proceso calificado, con organismos cualificados, con base a los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta ahí, pues bueno, recordemos que nuestro Congreso es un órgano colegiado, es un órgano plural, esa es la esencia, donde no tan solo convergen la mayoría, sino las diferentes líneas ideológicas. Pues todo esto era muy interesante para decir, pues vamos a legislar en este tema, una reforma constitucional, una reforma reglamentaria que lo haga verdaderamente operativo. La idea siempre, ¿cuál es? ¿No? O sea, de que haya ese equilibrio de poderes, ya lo dijimos. En la realidad, se ha generado una hiperdimensión, sobre todo en los ejecutivos en América Latina, que puede dar y sobre todo traducirse en un hiperpresidencialismo muy delicado. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es verdaderamente muy importante. Voy avanzando. México ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981 y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. El doctor Corado ya les dio una exposición muy interesante de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso con un análisis que yo comparto, basado en la misma opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo establece, que es un carácter vinculante de las opiniones consultivas, no un criterio orientador. Tan es así, y bien interesante, que nada más hay que ver el ánimo democrático que se cumpla la Carta Democrática Interamericana por parte de nuestros países. Y les voy a poner un gran ejemplo en ese respeto que veo por naciones. En el caso costarricense, ellos crearon una ley de colegiación obligatoria de los periodistas.
Y en esta colegiación obligatoria se fue el asunto a la Comisión Interamericana y no pasó los filtros. No se encontraban que hubiera violaciones al derecho internacional de derechos humanos, en el caso de la convención, es en específico. Pasa el tiempo y se va, Costa Rica tiene una sala constitucional que se crea en 1989 con la ley de jurisdicción constitucional de ese país, en los artículos 10 y 48. Llega a la sala constitucional y tienen la inquietud y la duda y se pide la opinión consultiva 5/85, donde se estableció precisamente que sí era inconvencional esa ley que ya antes había tenido en sus manos la Comisión Interamericana, porque se violentaba el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en pues, establecer algunos mecanismos que generaban trabas a la libertad de expresión. Y sobre todo también al ejercicio del periodismo, a la libertad de expresión por parte de los periodistas, porque esta ley señalaba que para poder hacerlo en medios específicos de comunicación y participar, tendrían que estar colegiados y ser licenciados en periodismo. Es muy interesante, pues, aquí, y vengo a tomar esto a colación porque, como decía el doctor Corado, acorde a al párrafo primero del artículo primero constitucional, se genera un bloque de constitucionalidad muy interesante. Este bloque de constitucionalidad que surge pretorianamente en Francia, en los 80, 70, 80, y resulta que se establecen al mismo nivel, se incorporan constitucionalmente los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le da el rango constitucional. Históricamente, donde se ha visto una mayor vocación democrática, por ejemplo, en la Constitución de los Países Bajos de 1929, se establecía un rango supraconstitucional, específicamente de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Incluso en Francia, que es donde surge el concepto de control de convencionalidad, en 1979 y 1985, a través de los casos Sociedad Jacquet y Nicolo, en el primero con la Corte de Casación, en el segundo con la Corte Constitucional, se establece que con base al artículo 55 constitucional, el Tratado de Roma está por encima de los contenidos de la Constitución francesa. Reitero, de acuerdo al manejo específico de ese artículo primero, están al mismo rango. Y luego viene el tema de la interpretación conforme al párrafo segundo de la misma Constitución y el principio pro persona, contemplado también en ese artículo primero y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que puede ser específicamente en temas de la ley o en temas de interpretación de la ley. ¿Cuál se elige? El que más beneficia a la persona humana, señalada así como por el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta ahí vamos bien. Pero quiero aclarar que con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el surgimiento pretoriano del tema del control de convencionalidad, primero en tesis razonadas, tesis aisladas, en 2003, 2004 y 2005, por parte de un extraordinario juez de la Corte, un profesor mexicano, don Sergio García Ramírez, que en el sistema interamericano sí lo genera así. De hecho, yo platicando con don Sergio, él dice, yo originalmente le quería denominar diferente, le quería llamar pues control de juridicidad, con designaciones diferentes, porque la idea originaria y actual de don Sergio es que fuera exclusivamente para el Poder Judicial. Lo que cambió en el caso Hellman contra Uruguay del 24 de febrero del año 2011, donde vincula a todas las autoridades públicas de los estados. Surge este control de convencionalidad de manera jurisprudencial, de manera plenaria, en septiembre del año 2006, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, donde se habla de un tipo de control de convencionalidad, ese ejercicio de confrontación del derecho internacional de derechos humanos y el derecho nacional, prevaleciendo el derecho internacional de derechos humanos, pero no vinculante. Hasta la segunda sentencia, que es en noviembre del año 2006, que es en el caso de la sentencia Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, se establece efectivamente que es vinculante originalmente en las primeras sentencias de la Corte para el Poder Judicial. Sí, decía la primera Poder Judicial, la segunda esta que manejamos para los órganos del Poder Judicial, y la tercera ya vincula específicamente jueces, magistrados y todas las autoridades en particular,
vinculadas en el caso Cabrera Montiel contra México. Ya de aquí empezamos a analizar con profundidad de que el derecho internacional de derechos humanos es norma de normas y el derecho nacional infraconvencional. Eso es bien, muy interesante, puede venir un gran debate, puede quien está no de acuerdo. Claro que con estos temas se erosionan la supremacía constitucional, se modifica totalmente, se erosiona lo que el tema del poder constituyente, etcétera. Pero basta ver dos sentencias, Barrios Altos contra Perú, donde se nulifica totalmente, se deja sin efectos cuando se genera una ley de amnistía con Fujimori, y en el caso chileno de la última tentación de Cristo, cuando se violentaba precisamente el tema, cuando podía haber censura previa en la exposición de cintas, y que se le obliga al Estado chileno con una sentencia, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a segregar y sacar de su constitución el párrafo 11 del artículo 19 de la Constitución que rige de 1980 en Chile. Ya los alcances, decíamos con la sentencia, el caso Hellman contra Uruguay, son de todos los órganos públicos, de todos los órganos del Estado, de todos, absolutamente de todos. Lo que tiene las implicaciones muy interesantes en el tema, pues, por ejemplo, del control difuso de convencionalidad, que pues de alguna manera sí se requiere un nivel de preparación, pues para que no se genere al rato una aplicación muy específica y muy riesgosa, ¿no?, en nuestros países. Pero sí es un tema más, aparte de debate, los alcances que tiene la jurisprudencia de la Corte, como le decía ya el doctor Corrado, las opiniones consultivas son extraordinarias. Incluso se ha establecido, conforme a sentencias de la Corte Interamericana, que la interpretación administrativa, judicial y de las garantías debe hacerse conforme al derecho internacional de derechos humanos, eso siendo muy importante de analizar profundamente, y que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de alguna manera esto se avanzó. El artículo primero, que el día 10 de junio vamos a festejar los primeros 10 años, fue extraordinario. Ha sido extraordinario para México, para la justicia, para la impartición de justicia en el país. Y bastó decir todas estas declaraciones y todo lo que gestó tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la operatividad de la justicia, cuando materialmente en nuestra América Latina estaba paralizado, ¿no? Decías, pues colisionan en la salud, la vida, en la justicia, pero, sí, pero la idea es ver la manera en que no se lesione ninguno de estos derechos. Complicado. Estábamos tecnológicamente en cero, de verdad, en cero, no en México, en América Latina. Esta iniciativa es sumamente interesante. Obviamente, tendremos que ver que se observen los elementos mínimos de la técnica legislativa de una manera muy adecuada para que esto pueda operar y no se den violaciones al debido proceso de ley, que pues pueden generar un caos en el tema de justicia en el país. Es decir, puntos medulares en este tema, estos elementos mínimos en técnica legislativa, como son la comprensión de los objetivos, el análisis de los objetivos, el diseño estructural de la norma, los componentes o la manera en que se plasma la norma, ¿sí? Y la evaluación o el examen crítico y riguroso de los efectos de la norma. Esto porque a final de cuentas es un tema sumamente importante, el tema del acceso a la justicia contemplado, como lo dije, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculado al 25 de la tutela judicial efectiva, que refiere a lo que es el amparo interamericano, y que ha venido permeando con muchas sentencias importantes. Decía la trascendencia el doctor Corrado del amparo mexicano, pero ahora con esta complementariedad del derecho internacional de derechos humanos con el amparo interamericano, ¿no? Un recurso sencillo, rápido, pero a la vez efectivo, ¿no? O sea, esto vinculado con las opiniones consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias sentencias, la masacre de las 2 R's contra Guatemala, que manejan este tema de la efectividad,
ni también manejar los elementos de acceso al amparo, porque no tan solo es inconvencional y se violentan derechos humanos porque no se establezca el juicio de amparo. Este mecanismo que lo maneja como un recurso el artículo 25 de la Convención, sino cuando no se establecen los mecanismos de accesar al mismo, que luego lo hagan inoperante totalmente, se saturan, y México ha sido un claro ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en el tema de la cultura jurídica. En el caso de Costa Rica, el amparo casación materialmente desapareció de tal forma que se generó una gran convicción, una extraordinaria convicción en los tribunales de alzada, que en México pues ha sido complicado, ¿no? En materia de justicia es importantísima el tema de la independencia, pero también viene el tema de la credibilidad y el tema de buscar que no se dé la manipulación política, ¿no? Partidista. Esto es bien importante, que hoy en día se puede romper muy gravemente con lo que es efectivamente el tema de la pandemia y cómo se manejan las cosas. Bueno, pues aquí la verdad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el caso concreto de Cecilia Mora, ha hecho un trabajo bien interesante que de alguna manera aplicaría de una manera necesaria en esta reforma al artículo 17 constitucional, esta adición al artículo 17 constitucional. Primero, hacer un análisis de que ahí se establecen dos etapas prelegislativas, una legislativa y una postlegislativa. En la primera etapa, que es la legislativa, es el tema del diagnóstico, ¿no? Ver el problema, analizarlo, visualizarlo. Establecer básicamente el hecho a legislar. Y de ahí partir, ¿no? Lo que ya decíamos en este diagnóstico. Manejar un test precisamente muy, muy preciso, muy claro, estandarizado y con principios para poder llegar en su momento a la etapa legislativa. Y aquí viene un punto bien que a mí se me hace muy, muy importante, muy, muy necesario y que me agrada mucho, que es el de los motivos. Se hablan de motivos constitucionales. Por ejemplo, hablamos primero de los motivos jurídicos, perdón. Los motivos constitucionales que tienen que ver ampliamente con los contenidos de la Constitución. Y ahí entran precisamente el tema de cómo se abordaron en el artículo primero constitucional, cuando se habla y se manejan principios muy, muy importantes, el principio de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia, y el de progresividad, que es importantísimo. Ya hablaba, por ejemplo, el doctor Corado, el tema de los derechos de generaciones ajenas a la primera, segunda, tercera y hoy de cuarta generación, ¿no? Que ya se están acuñando. Basta ver todo lo que se desarrolló en los derechos de segunda generación a partir de la Constitución Mexicana de 1917, que permeó la rusa del 18 y la de Weimar del 19, incluso la del 31 de España, y que a final de cuentas están los de segunda generación con todo el desarrollo en los 70s de la doctrina francesa, Karel Basak, ¿no? Los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, muy bien manejados en el artículo 81 del Código del Consumidor brasileño de 1990, recomendable para verlos, y los de cuarta generación propios de todo este desarrollo científico y tecnológico que nos ha desbordado impresionantemente. Entonces, aquí en este caso muy, muy concreto, pues hacer un análisis muy profundo de estos elementos, de estos principios, porque, pues, a final de cuentas, este principio de interdependencia aborda el principio de limitación prohibida, ¿no? Cómo se deben visualizar los derechos humanos como un todo, y que, bueno, en el caso ya muy concreto, en el tema de principio de la proporcionalidad, analizar precisamente la necesidad de adecuación y la ponderación, y generar los test adecuados de proporcionalidad. Luego viene el de los tratados internacionales dentro de estos motivos jurídicos, que es el caso concreto que estábamos analizando previamente en nuestros países, cómo ha venido permeando el sistema interamericano. Ya lo establecía Mauro Capelletti cuando hablaba en el tema de la jurisdicción constitucional, de las libertades orgánicas, y hablaba de la supranacional. Qué interesante es. Y luego agrega don Héctor Fixamuño, gran jurista mexicano, también expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco falleció, un figurón, don Héctor,
pues agrega la jurisdicción constitucional local y tiene mucho que ver ya con ese artículo primero y lo que se está viviendo en temas de coordinación, que es muy compleja, ¿no? Como las autoridades, en el ámbito de sus competencias, lo señala el artículo primero constitucional, debe precisamente promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que ampara la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificado por el Senado de la República, el Senado mexicano. Y aquí a colación viene en este sentido porque ya hablamos pues de la tutela judicial multinivel, de los derechos de doble fuente, ya decía el doctor Corado, o todo lo que es la parte dogmática de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego el protocolo adicional de San Salvador. Y viene una gama de derechos que con base a ese principio de progresividad se establecen pues cómo fueron surgiendo y cómo debe generarse una mayor efectividad, como conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados están obligados a respetar, pero a la vez a garantizar, no nada más a respetar, y lo que señala el artículo 2 de la Convención como los estados deben adecuar el derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. O sea, manejar el tema de la convencionalización del ordenamiento jurídico, que creo que sería muy importante para nuestros países y yo no estoy de acuerdo en las resistencias en el tema. Son respeto a las opiniones. Yo en lo personal veo que tiene grandes alcances. Basta ver no nada más la normatividad, sino ver las opiniones consultivas y el caso pues específico de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México incorpora el interés superior del menor y hay opiniones consultivas extraordinarias, sobre todo la opinión consultiva, la 17, peticionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surgen no tan solo el interés superior del menor, sino el principio de especificidad, el menor como titular de derechos y la garantía integral de la protección de los derechos del menor. Pues esta segunda hoy en día es sumamente importante. Yo reitero, México en 1981-98 ratifica pues la convención y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde ahí haber entendido que todo el sistema interamericano era obligatorio y era vinculante para nuestro país. Parece que necesitábamos que nos lo plasmaran en el artículo primero de la Constitución, pero bueno, valió la pena hacerlo para que entendamos eso, ¿no? De hecho, yo les quiero manejar algo interesante. Cuando viene esa sentencia, una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que es donde surge la interpretación conforme en el mismo sistema interamericano, una sentencia condenatoria para nuestro país, y llega la sentencia en este tema, el que era presidente de la Corte Mexicana en ese momento dice que se enteró de esa condena en el caso Radilla Pacheco contra México, en una presentación de un libro a la que fue invitado, obviamente, para estar en la presentación. Y ya después ya se generó esa opinión consultiva 900, en el caso del expediente varios 912/10, y de ahí surgieron un sinnúmero de tesis en 2011, sobre todo yo diría la 65 de 2011, que señala que las sentencias donde México fuera estado aparte eran vinculantes, la 66, que parecía que no le entraba de lleno, que las sentencias donde México no fuera estado aparte era un criterio orientador, la 70, diagonal 11 extraordinaria, porque se reconoce por primera vez el que coexisten el control concentrado y el difuso, que en México no se podía concebir este control difuso, y en los 50 un gran jurista, Gabino Fraga, lo establecía, que se desprendía de los artículos 128 y 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo voltearon a ver como un loco. La 69, diagonal 71, donde se establecía los grados de intensidad en el control del ejercicio del poder, ¿sí? Un nivel bajo, medio y alto, hablando en su momento también de la interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto, y el control difuso, el tema de la inaplicación, y ya un análisis más profundo que hace también el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, hasta hace poco presidente de la Corte Interamericana. Habla pues de lo que deben de ser la interpretación conforme, el control difuso y el control concentrado, es decir, el primero pues tratar de salvar la norma con base a ese principio de constitucionalidad de la ley, el segundo inaplicarla cuando no se logra salvar, y el tercero expulsarla del ordenamiento jurídico, como ustedes ya lo conocen ampliamente. Luego, pues ya vieron estos dos aspectos en lo que eran los motivos jurídicos para generar esta reforma.
Y entonces ahí tendremos que aplicar todos estos temas, ¿no? O sea, ya hablar de cómo en el aspecto constitucional manejar todos los derechos humanos que se desprenden del contenido constitucional y como eje el manejar precisamente el principio de acceso a la justicia con base al 17, y ya en el tema de tratados internacionales, pues son los artículos 8 y 25 de la Convención, en tema de las garantías mínimas y la tutela judicial efectiva, señalando específicamente pues estos dos artículos claves y vinculados a todos los demás artículos que ya conocemos de la parte dogmática de la Constitución, yo diría del 3 al 25, ¿no? Del 3 al 25, 3 al 24, porque el 25 ya habla del desarrollo progresivo ya vinculando a derechos de segunda generación. Ya en este sentido, aparece los motivos políticos. Los motivos políticos que se desprenden que parten de los partidos políticos y los grupos parlamentarios, de los diversos grupos ideológicos que aparecen. Que todos tendrían que buscar estar muy coordinados, pues para, de la manera más rápida posible, legislar en el tema, entendiendo que vivimos una pandemia, que estaban en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que, bueno, pues tendrían que desarrollarse todos estos temas de la digitalización de la justicia, pero a la vez también ponderar el derecho a la vida y a la salud, tanto de la gente que está en la función pública como de los usuarios del sistema. Y aquí no hubo muchas cosas que pudieran ayudar, la manera en que se vino desarrollando, pero bueno, a final de cuentas fue un gran avance. Y perdón, no sé en el tiempo cómo voy, yo muy emocionado, que me dijeran cómo voy en tiempo, me perdí, perdón. Bueno, ahorita me dicen. Y luego las comisiones, o sea, las comisiones que pueden ser ordinarias o especiales, a ver si me están diciendo, no, ordinarias y especiales, y luego, que ya sean de investigación o científicas, o de estudio, que entraran de lleno a todo este problema, visualizando todos los derechos que estaban en juego. Importante, aspecto muy importante. Luego los acuerdos parlamentarios, que es cuando estos temas en materias muy específicas, muy trascendentes, pues tienen que llegarse a cabo con este tema de que los grupos parlamentarios entiendan que tienen que priorizar los derechos fundamentales. Y es algo que a final de cuentas se tiene que trabajar muy, muy, muy bien en el interior del Congreso de la Unión, en el Congreso mexicano. Y a final de cuentas, los motivos, pues hay que analizar los motivos, por ejemplo, sociales, que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, la misma prensa, o sea, los medios de comunicación, el tema de las asociaciones civiles, los sindicatos por temas laborales que también entraban en juego, etcétera, 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 que bueno, tienen implicaciones sumamente importantes para manejar profundamente el tema. Y aquí sí, establecer básicamente que estas dos etapas prelegislativas tendrían que servir de gran apoyo para el momento en que, bueno, la primera la de diagnóstico, la segunda etapa prelegislativa, la decisión de crear un cuerpo normativo con el estatus, con el rango de ley. O sea, ya se llega rápidamente al manejo prelegislativo, donde se profundiza en todos los temas que ya abordamos, en todos los motivos que ya abordamos, para llegar a la tercera etapa, que es una etapa legislativa manejada por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la presentación de la iniciativa, como lo enmarca el artículo 71, y todo el proceso que está manejado, la iniciativa, la discusión, sí, la aprobación, la sanción y la publicación. Y al final, una etapa postlegislativa, una etapa que vaya relacionada precisamente al análisis profundo, ¿sí?, de los efectos de la norma. Yo creo que esto sería sumamente importante. Hubo muchos acuerdos en cuanto a la justicia española en varios de nuestros países generales, pero era el momento de que el papel del legislador
se manejara evidentemente lo que se requiere en un Estado constitucional democrático, que adoptara ese gran rol. Yo quiero decirles básicamente que evidentemente lo primero que tienes que evitar debes de tener un poder judicial, ¿sí? Como ya lo dijimos, independiente, con credibilidad, sin manipulación política, ¿sí? Que no se genere en su momento un presidente que salga a realizar funciones fuera de los cauces que le enmarca el ordenamiento jurídico, la Constitución, que genera un hiperpresidencialismo que quizás es mucho de lo que se ha venido generando en América Latina. Y luego viene el papel, bien interesante, me faltaron motivos a abordarles, lo referido a órganos del Estado. Órganos del Estado de acuerdo precisamente a la forma del Estado, que pueden ser evidentemente de acuerdo a la adopción provincia, en el caso de provincias, municipios, delegaciones, todas las entidades federativas, todo esto que se genere de acuerdo a la forma del Estado y que tienen que aportar de acuerdo a ello a la manera en que se coordinen, como en el caso mexicano lo contempla específicamente como ser un Estado federal, el artículo primero constitucional. Parece mucho el Estado mexicano un Estado unitario, y un artículo, el 73, que enmarca mucho las funciones precisamente de la federación a través del Congreso, que cada vez se hace más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, que parecemos un Estado unitario, pero bueno, esa es la esencia que se manejaba. Y luego precisamente el de los órganos constitucionales, y ahí viene un elemento muy importante que puede entrar también adelante, ¿no? Sobre todo en el tema de las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales formales o materiales, y en el caso de las salas constitucionales, ¿no? Que hay en toda nuestra América Latina diferentes formas de magistratura constitucional. Y aquí viene porque el tema de la autonomía procesal constitucional delegada permitiría generar una interpretación extensiva que serviría de mucho, ¿no? Ya dijo el doctor Corrado cómo hizo la Corte, y ahora Interamericana, que empezó a hacer un manejo autonómico de los derechos de otras generaciones ajenas a la primera generación. Lo hizo en su momento la Corte Constitucional de Colombia, cuando no consideraba como un derecho constitucional la salud, y como una interpretación por conexidad la vinculó al derecho a la vida y lo declaró como como un derecho constitucional. O en el caso de los mecanismos de protección constitucional, de las garantías constitucionales, dos ejemplos bien importantes que tenemos, el caso argentino y el caso dominicano. En el caso de Argentina, que creó jurisprudencialmente su amparo en 1957 a través del caso Ángel Siri, y en el caso de República Dominicana, que en 2009 crea jurisprudencialmente su amparo con base al artículo 25.1 de la Convención, el caso argentino con base al artículo 43 de su Constitución. A partir de esto, entender pues que el rol del poder legislativo, de cada uno de los poderes es clave. Yo creo que aquí pudo adoptar un rol muy importante el poder legislativo, lo concluyo, y que a final de cuentas debe haber generado un verdadero rol institucional para que no se genere lo que cotidianamente se establece como una crisis de interpretación, perdón, de representación común en varios de nuestros países en América Latina. En conclusión, creo que tenemos muchos pendientes. Se ha avanzado enormemente, yo creo, muy francamente y de la manera más objetiva, que en el caso mexicano y en el grueso de América Latina, en todo este tema de la utilización de las nuevas tecnologías que tienen implicaciones a principios de concentración, que quizás tenemos que ver un poco en el principio de inmediación, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia penal, que es complicado, y algunas diligencias y audiencias que en debates que hemos hecho a nivel iberoamericano, vemos que puede haber diligencias que no pueden generarse por vías digitales. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, así lo enmarca, ya sigue Guido Aguilar, perdón, pues concluir que es un momento histórico, es un momento que sí se ha avanzado en la implementación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso del grueso de los poderes, pero en el caso del Poder Judicial, que hoy más que nunca en esta problema que estamos viviendo por la pandemia, las consecuencias y los problemas que nos viene a traer,
pues sí, y en el tema de que haya esta tensión constante entre constitucionalismo y democracia, se resuelvan de la mejor manera para que se genere la efectividad de derechos fundamentales. Quiero de nuevo agradecer este tiempo que me ha dado el Instituto Colombiano Panameño del Derecho Procesal, el capítulo Chariquí, y a la Universidad Autónoma también de Chariquí, agradecer este gran espacio. A veces los tiempos matan. Yo a veces bromeo mucho con el concepto de control de convencionalidad, es decir, a veces es inconvencional que te den un tiempo limitado para desarrollar estos temas tan emocionantes. Y a veces les voy a decir una broma en este tema de control de convencionalidad. Tengo un amigo que es el secretario del Centro de Estudios Criminológicos de México, y se llama Juan Moreno. Estaba enfermo, es uno de mis muy buenos amigos, y le digo, oye, no comas tanto, te estás poniendo muy gordito, te vas a enfermar por eso. Y me dice, mira, a ti te encanta el control de convencionalidad, deja que mi cuerpo adopte la forma que ella quiera. Muchas gracias de nuevo, un privilegio haber estado con los hermanos panameños. Estuve en 2018 y 2019 en Panamá, precioso, la gente es maravillosa, de verdad, espero regresar pronto. Muchísimas gracias. Luego va a estar mi hermano Guido Águila, ¿verdad? Estaba viendo yo en pantalla. Yo creo que él puso ese mensaje. Póngalo para que se salga la abeja. Así es, lo voy a pelearme con Guido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Navejas. Excelente conferencia. Definitivamente, escuchándolo a ustedes dos del tema, nos sentimos tan identificados. Es una problemática propia de nuestros países latinoamericanos. Todo este tema de los derechos humanos y pues sobre todo en la situación que nos encontramos en la actualidad, producto de esta pandemia, pues definitivamente lo que más hay son cuestionamientos, no solo a los organismos internacionales, sino también internamente en cada país, que creo que es muy propio de cada uno, y hay una similitud en el sentir de la población con todas estas circunstancias, con todos los problemas que están definitivamente generalizados. Y pues creo que es una lucha constante que tenemos en todos los países, y cuando uno escucha hablar de las diferentes legislaciones, increíblemente dice, me siento identificado con cada uno de estos problemas, ¿no? Y Somos bueno, hermanos, tenemos los mismos problemas, y me encantó estar en ese vínculo antes con mi amigo Corado, con el doctor Corado, y ahora con mi querido amigo el doctor Guido Águila, que también es un gran amigo y un jurista de primera talla, porque creo que podemos complementar bien el tema y bueno, reiterar mi agradecimiento, ¿no? Ya espero estar en físico algún día con ustedes y que nos inviten, sería muy bonito. desde ya está invitado, doctor. Esperemos que todo esto pase rápido y realmente, porque aunque son enriquecedoras todas estas conferencias virtuales, definitivamente presencialmente se disfrutan mucho más el intercambio, ¿verdad? Claro. Con cada uno de ustedes, las experiencias. Definitivamente roguemos a Dios que esto pueda ser pronto, ¿no? Claro. Y o podamos visitarlo allá o nos puedan visitar en nuestra tierra. Qué Claro, bueno. les voy a dejar de todas maneras un teléfono para intercambio de ideas. Es más 52, más 52, 55, 68, 68, 84, 24. A ver, es 55, 68, 68, 84, 24. Creo que tengo tantos teléfonos, ya ni me, perdón. No me, como dijo, es que nunca me marcó. Pero ahorita lo saco de los, digo, rapidísimo, para ver que no me haya equivocado. Pueden ¿Sí? anotar si quieren el chat Se los digo más rápido, más fácil para no entrar. Estoy súper cansado, vengo de 4 conferencias. wow. Perdón, Le agradecemos un montón, de verdad, el tiempo que nos ha no, dedicado, demasiado enriquecedor todo el tema, y sé que esto da para mucho tiempo más, pero excelente, de verdad nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo desde que se le extendió la invitación, y pues nuevamente le repito, Panamá es su casa, Chiriquí es su casa, y cuando guste nuevamente visitarnos, excelente, aquí lo vamos a estar esperando. bueno, ustedes tienen mi teléfono, mi contacto, si ustedes se los ponen de una vez para no atrofiar, 55 68 68 28 84, los agradezco mucho. Ya lo tenemos, sí. Muchas gracias y que esté bien, muy amable.